Deliberación ciudadana. Audiencias públicas. Análisis y debate en el trabajo de legislación, fiscalización y gestión. Encuentro legislativo. Un espacio de difusión de leyes para comprender las normas que rigen en el país. Para que juntos podamos construir una asamblea digna, con identidad propia. Encuentro legislativo. Muy buenas tardes, amables televidentes de Bolivia TV, y nos reencontramos una vez más a través de Encuentro Legislativo desde el hemiciclo de la Cámara de Senadores para conversar las actividades legislativas y políticas que se registran en nuestro país. Y para ello contamos con la presencia del senador Rubén Medinaceli, primer secretario de la Cámara de Senadores. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Encuentro Legislativo. Bueno, en primer lugar, un gusto agradecerle por esta posibilidad y aprovechar este momento para saludar inicialmente a todos mis coterráneos, a los orureños, y obviamente también saludar a todos los bolivianos, manifestarle que estoy a su disposición. Precisamente vamos a hablar sobre su departamento, de cómo marcha la socialización del estatuto y del referéndum autonómico que se avecina en los siguientes días, y por supuesto aquí vamos a determinar si se acepta o se rechaza este estatuto autonómico. ¿Cómo se vive el panorama en el departamento orureño? Muy bien, sí, efectivamente, el 20 de septiembre tenemos el referéndum. Oruro es uno de los 5 departamentos que va a someter su estatuto de autonomía departamental al referéndum, y al respecto quisiera emitir los siguientes criterios. Primero, como todos sabemos, la autonomía no es un hecho todavía. La autonomía es un proceso. Lo que quiero decir es que estamos construyendo autonomía. Sabemos que inclusive países que han iniciado este proceso autonómico mucho más antes que nosotros siguen en este proceso de construcción. Sin embargo, pensamos que aprobar el estatuto departamental sería un paso importante en términos de empezar a consolidar la autonomía departamental. En esos términos, decirle que efectivamente en el departamento de Oruro se ha elaborado un estatuto autonómico departamental, y para esa elaboración se ha seguido todo el procedimiento que se debe seguir y que está en la Ley de Autonomías y Descentralización que ha aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional. Usted sabe que en esta ley, en el artículo 62, se refiere, o sea, tenemos una especie de contenido mínimo que debería tener el estatuto departamental. El estatuto departamental de Oruro cumple con ese contenido mínimo y un poco más allá de ese contenido mínimo. Una virtud de este estatuto es que el mismo ha sido elaborado con la participación amplia de sectores sociales, de instituciones que tienen que ver con el departamento de Oruro. Esa es una primera fase. Este estatuto ha sido aprobado en la Asamblea Departamental y bueno, además ha sido remitido al Tribunal Constitucional, y este estatuto cuenta con el aval del Tribunal Constitucional. Vale decir que no es contradictorio con lo que dispone la Constitución Política del Estado. Ahora se ha iniciado una segunda fase que estaba referida a la socialización del estatuto. La anterior Asamblea Departamental inició este proceso y la Gobernación hizo un esfuerzo importante en términos de reproducir inicialmente el texto del estatuto y entregar ese texto y abrir tribunas, digamos, que permitan la socialización del contenido del estatuto orgánico. Se han desarrollado diferentes eventos. Mire, como anécdota, yo debo manifestarle lo siguiente. La Asamblea Departamental, a través de la comisión correspondiente, por ejemplo, ha organizado un concurso televisivo
que se denomina ¿Cuánto conoces?, del Estatuto Departamental entre los jóvenes del Departamento de Oruro, y este es un concurso que se lleva a cabo a través del canal de televisión universitario. Nos parece una actividad importante en términos de socialización. Los jóvenes que participan, que pertenecen a diferentes unidades educativas, se preparan en términos del estatuto, responden preguntas. El programa concita la atención de ciudadanos orureños. Yo creo que esa es una iniciativa interesante en términos de socialización. El pueblo orureño ahora está listo y nos preocupan dos aspectos. Un primer aspecto que nos preocupa es que participen los orureños. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad que me da para convocar a mis hermanos orureños para decirles participen del referéndum, emitan su voto correspondiente. Si están de acuerdo con el estatuto, digan que están de acuerdo con el estatuto, y si no están de acuerdo, díganlo también. Pero la participación es importante. Primer tema. Ya en un ambiente autonómico, usted sabe que la ley de autonomías y descentralización, en su artículo, el artículo 93, habla del tema planificación y dice, entre una de las competencias de la autonomía departamental, diseñar y establecer el plan de desarrollo económico y social del departamento, incorporando los criterios del desarrollo económico y humano, con equidad de género, etcétera. O sea, esa es una segunda fase. Lo que ellos están planteando, y así salen a la palestra, es decir, que este estatuto no tiene una agenda de desarrollo. Y la verdad es que esa es una segunda fase. Primero aprobemos el estatuto del departamento de Oruro, luego trabajamos en una agenda, en un plan de desarrollo. Hay una intencionalidad política en esto. Yo lo tengo que decir abiertamente. Partidos políticos, Comunidad Demócrata o agrupaciones ciudadanas, lo que están persiguiendo o lo que ven en este acto, en el referéndum, es una oportunidad política para seguir en la línea que han estado en todo este tiempo, decir no a todo lo que propone el gobierno del movimiento al socialismo. Senador, sería entonces muy prematuro hablar sobre el tema del desarrollo económico, las potencialidades que tiene, por ejemplo, este departamento, que eso se debería tratar luego de la aprobación de este estatuto. No, uno de los aspectos del contenido mínimo dice que hay que definir las grandes líneas, y eso también está mencionado en el estatuto. Cuando hablamos de desarrollo en Oruro, no podemos dejar de hablar de minería, no podemos dejar de hablar de ganadería en términos de camélidos, no podemos dejar de hablar de agricultura en términos de la quinoa, y también una nueva vocación, una vocación interesante que tiene que ver con el comercio externo, ¿sí?, a través del departamento de Oruro, por su situación geográfica, geopolítica, que le permite incursionar en este terreno que es importante para el desarrollo económico, y también el turismo, ¿verdad? Pero los detalles de cómo desarrollar estas potencialidades los vamos a tener que expresar en un plan de desarrollo, que es una segunda fase, ya cuando el departamento de Oruro esté en condición autonómica. Bien, senador, la invitación nuevamente entonces para que la población orureña asista, además de participar en este estatuto de aprobación o rechazo del estatuto autonómico departamental en la población de Totora, Marca, también se ha de vivir otra jornada democrática, al igual que en el municipio de Huanuni. No, con toda seguridad, o sea, si en el departamento de Oruro tenemos 3 referendos, en realidad el estatuto departamental, la carta municipal del municipio de Huanuni y este estatuto de pueblos de un pueblo indígena en Totora. Yo creo, como decía al empezar, lo más importante es la participación. El referendo es una oportunidad para que los orureños nos podamos manifestar al respecto. Vamos a aprovechar su presencia para hablar en esta oportunidad, senador, sobre la repostulación del presidente Evo Morales, que es un tema bastante bullado. Y claro, él mismo decía de que las organizaciones o el pueblo boliviano en un referéndum dirá si va o no a la reelección. ¿Qué tarea en este caso va a jugar la Asamblea Legislativa, senador?
Muy bien, sí, este es un tema que ha tomado cuerpo en las 2 últimas semanas, el tema relacionado con la repostulación. Usted sabe que actualmente la Constitución le impide al presidente Evo Morales repostularse en las elecciones del 2019. Sin embargo, hay un manifiesto del pueblo a través de sus organizaciones sociales, o sea, un manifiesto que solicita la repostulación de nuestro presidente. Esta inquietud está siendo recogida por los asambleístas, por diputados y por senadores. Yo creo que la solicitud obedece pues a cómo ha cambiado este país en los últimos 10 años. Gran parte de la gente quiere que este proceso de cambio, esta revolución democrática, ¿sí?, continúe a cargo de los líderes que tiene ya no solamente el movimiento al socialismo. Considero que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García son líderes nacionales y la gente está solicitando que este proceso continúe, además encabezado por los líderes que señalo. Ahora bien, lo que hay que hacer es abrir la Constitución. Y para abrir la Constitución, la propia Constitución señala los caminos que tenemos. En términos de modificaciones parciales, que es lo que necesitamos hacer, hay 2 caminos clarísimos. Una es una iniciativa popular, y eso exige que se firmen libros, digamos, y el número de firmas alcance a al menos un 20%, el padrón electoral a nivel nacional. Y el otro camino es una iniciativa legislativa. Nosotros, en la bancada del Movimiento al Socialismo, pensamos que ese es el camino, el de la iniciativa legislativa. Y todo hace pensar que vamos a ir por ese camino. Es un camino democrático, es un camino constitucional. Una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una ley que modifica la Constitución Política del Estado, esa modificación tiene que ser puesta a consideración de los bolivianos a través de un referéndum. Eso es absolutamente democrático, eso está en la Constitución, y no hay mejor democracia que aquella en la que participen todos los bolivianos. Se va a llevar adelante este proceso, pero en este proceso se va a hacer un seguimiento milimétrico a lo que dispone la Constitución Política del Estado. Y al final, quienes decidan si se da curso a la repostulación y posteriormente a la reelección, van a ser los propios bolivianos. En esto hay otros 2 temas. Algunos se preguntan si solamente se debería modificar ese aspecto que tiene que ver con la repostulación. Ese es un tema, y el otro tema que se está discutiendo es si esta reelección puede ser consecutiva, digamos, tal como señalaba el diseño, digamos, de la Asamblea Constituyente. Estos son temas que todavía están en debate, ustedes lo han podido escuchar, están en debate también a nivel tanto de la bancada nacional como de las bancadas departamentales, y este es un tema que se va a dilucidar en los próximos días. Claro que sí, senador. Estaremos pendientes entonces de todo lo que vaya a ocurrir, principalmente en este tema. Senador, ha sido un gusto contar con su participación aquí en Encuentro Legislativo, y por supuesto la invitación está hecha para que sea parte de las próximas emisiones y de esa manera contarnos otras actividades más que viene realizando. No, con toda seguridad, muy agradecido por esta oportunidad y decirle que estamos a su entera disposición. Muchas gracias, senador. Será hasta la próxima. Amables televidentes, de esa forma hemos conversado con el senador Rubén Medinaceli, representante por el departamento de Oruro. La Cámara. La Cámara. Revista informativa de la Cámara de Senadores. Reportajes. Noticias. Entrevistas. Datos que a usted le interesa conocer sobre el quehacer de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Cámara. Ya retornamos con Encuentro Legislativo. Siga con Encuentro Legislativo. Encuentro Legislativo.
legislativo. Y bien, continuamos con más, amables televidentes de Encuentro Legislativo. En este espacio vamos a seguir abordando el tema de los estatutos autonómicos, que este 20 de septiembre vamos a darnos cita en las urnas para decir sí o no al estatuto autonómico de nuestros departamentos. Está aquí con nosotros la representante por el Departamento de La Paz, la senadora Rocío Escalante. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes, bienvenida a Encuentro Legislativo. Buenas tardes, Bonnie, y también buenas tardes a los televidentes de Bolivia TV. Senadora, durante el transcurso de estos días se intensifica la socialización de los estatutos autonómicos. ¿Cómo marcha este trabajo en el Departamento de La Paz? Cuéntenos, senadora. Bueno, estamos haciendo una socialización más extensa entre los medios de comunicación, saliendo por las calles para que la población, los estantes y habitantes conozcan el contenido o por lo menos la esencia de lo que quiere decir el Estatuto Autonómico. Vayamos al fondo del Estatuto Autonómico. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué deben conocer los paceños de este estatuto? Bueno, como ustedes sabrán, desde el referéndum del 2009, el Departamento de La Paz ha decidido ser un departamento autonómico, ¿no? En ese sentido, la primera labor y función que debería tener la Asamblea Departamental es elaborar el Estatuto Autonómico como manda la Constitución Política del Estado. La condicionante es que tiene que ser de forma participativa, ¿no? Como ustedes sabrán, el proyecto de Estatuto Autonómico primeramente ha sido recolectado por las propuestas que ha trabajado la anterior prefectura, con lo que hemos denominado el librito azul, que se ha recogido y se ha trabajado, ¿no?, con las anteriores autoridades de lo que era entonces la prefectura. Posteriormente se ha ido dando a conocer diferentes propuestas como estas propuestas que todavía no tenía sus articulados, estaba con XXX cualquier propuesta, pero tal vez la condición que manda la Constitución no estaba en este primer borrador, ¿no? La Constitución dice tienen que regirse de acuerdo a las 36 competencias y es así, el Gobierno Autónomo Departamental delimita solamente 36 competencias que tienen que estar insertadas también en el Estatuto. Se ha trabajado esta propuesta, posteriormente se ha ido trabajando la otra propuesta de borrador, siempre socializando el Estatuto en borrador desde las diferentes capitales de ciudades, organizaciones, grupos de sociedad civil organizada, incluso de persona a persona, ¿no? Entonces, esas propuestas se han podido discernir acá, pero lamentablemente también lo que no se ha podido velar es de que esté de acuerdo a la Constitución. Habían muchas propuestas en la que en este estatuto han sido de competencia municipal, que obviamente no debería contemplar en el borrador del estatuto, ¿no? A lo que llegamos hoy, vamos a definir los paceños el 20 de septiembre, la propuesta que ha trabajado los representantes de los que eran antes asambleístas departamentales y hoy los asambleístas departamentales en función, están asumiendo esta tarea de socializar, ¿no? Todos tenemos la tarea de tener el conocimiento de esto, o por lo menos la esencia del estatuto, ¿no? Y eso es lo que se está trabajando y eso esperamos conocer también hoy, ¿no? Claro que sí. ¿Qué ventajas nos muestra, por ejemplo, este estatuto trabajado ya durante el transcurso de varios años, senadora? Bueno, podemos definir en la esencia que se trabaja con 5 ejes de análisis que podemos ver del estatuto, ¿no? Uno desde el punto de vista social, el otro de lo económico productivo, que no es lo que el departamento también busca, todos los que tienen funciones económicas productivas. Hablamos de los recursos naturales también que contempla nuestro departamento en los diferentes suelos de las regiones, ¿no? El desarrollo sectorial es uno de los aspectos fundamentales que estamos viendo y por supuesto la transparencia que debería tener la institución como gobierno autónomo departamental, ¿no? A ver, en lo social podemos ver que hablamos del artículo 12, 20 y 25. ¿A qué se refiere, por ejemplo, el artículo 12? Hablamos que la equidad de género y generacionalidad, personas con
discapacidad o personas con diferente orientación sexual o grupos focalizados tienen que entrar a una forma de ver una visión más especial, ¿no?, en el departamento. Se está viendo en el caso social que también, por ejemplo, en infraestructura deberíamos tener las casas de acogida o refugio para mujeres en situación de violencia, ¿no? Hemos visto el índice es muy alto de violencia que tiene hoy las mujeres, existe demasiado la violencia hacia la mujer con la tipología del feminicidio, y hemos visto que se tiene que garantizar los derechos sexuales, los reproductivos, y nos vamos ahondando en eso, ¿no? Cuando hablamos de educación, ustedes saben bien la propuesta de lo que hoy vamos a ir a votar el 20 de octubre, contempla de que en las 20 provincias deberíamos tener los institutos tecnológicos en todas las 20 provincias. ¿Por qué aspecto? Hemos visto que cada provincia tiene su particularidad de desarrollo, tiene su particularidad de producción, y es así que tenemos que tener a los jóvenes, tanto mujeres y hombres, en que ellos sean capacitados técnicamente de acuerdo al rubro o potencialidad de su sector, ¿no? La propuesta que estamos ordenando es que el Ejecutivo Departamental, vaya a decir el gobernador, tiene que hacer las propuestas, los planes, para que en las 20 provincias tengamos los 20 institutos tecnológicos, y no solamente hablemos de la infraestructura. Obviamente que tiene que estar equipado, ¿no? Es una política que el gobernador tendría que asumirlo. Es necesario tener los laboratorios, los centros por decir, si tenemos en una potencialidad de quinoa, tiene que haber un instituto tecnológico para ver qué cualidades más se puede sacar con la quinoa, si se tiene que exportar, no sé, una infinidad de cosas. Industrializarlo, comercializarlo, exportarlo, qué sé yo. Yo creo que eso ya es un ámbito más académico que tienen que llevar, y por supuesto que no tienen que venir desde la provincia a estudiar acá a la ciudad o a la ciudad del Alto. Esto ya se tiene que descentralizar. Por otro lado, también hemos visto el artículo 25 cuando hablamos de la seguridad ciudadana. Obviamente es un tema que ya se ha ido discutiendo en diferentes cumbres, y según las conclusiones que se ha tomado, se han abordado y se han insertado en la implementación y el fortalecimiento, ¿no?, en la seguridad ciudadana, y también la seguridad en las comunidades, que es necesario, ¿no? O sea, como lo que podemos ver, es necesario construir las casas de acogida para mujeres en situación de violencia, en área rural y urbana, como estábamos hablando, los centros de rehabilitación e integración. No solamente tenemos que mirar desde vista para afuera que existen jovencitas tomando en la calle o inhalando productos que hacen daño a la salud, por supuesto. Nosotros necesitamos esas casas de acogida, no solamente para que vayamos a internarlo y lo dejemos ahí para que se le pase. Lo que necesitamos es tener esa asistencia especial y el tratamiento especial para su reinserción a esas personas, ¿no? Y es así que se ha pensado, por ejemplo, en uno de los articulados que hemos visto, es que determina que tenemos que tener una asistencia también a ese grupo que hoy tenemos, ¿no? Senador, otro de los aspectos importantes y como una columna vertebral es que se hace ver de que la autonomía tendría que generarse propiamente los recursos económicos, todo aquello. ¿Cómo se está visibilizando esto en el Departamento de La Paz, tomando en cuenta de que se tiene 3 sectores, ¿verdad? El altiplano, los valles, además de los yungas. Es así, Bonnie, a todos los televidentes. El Departamento de La Paz es exquisito en materia prima. En el estatuto hemos podido percibir que existe la identidad de los potencialidades estratégicas, dice, ¿no? Si no puedo confundirme, dice, en cada región va a tener su potencialidad específica. Por decir, en el norte paceño hablamos de los cereales, podemos hablar del arroz, podemos hablar de las frutas, ¿no? En el altiplano, por decir, de los tubérculos y todas sus variedades, ¿no? Lo que
En el estatuto autonómico hablamos que tiene que haber la creación de las empresas departamentales. Las empresas departamentales tienen que estar sujetos a que tiene que haber la autosostenibilidad y la sustentabilidad como gobierno. No podemos estar empezando a hablar que el gobierno autónomo departamental tenga que estar quitándole al nivel central cada competencia o que tenga que decir no, deme el 50 o 20%. No, tenemos que tener la potestad de poder crear empresas que sean sustentables en tiempo, que generen empleo, que generen las potencialidades de industrialización y comercialización de acuerdo a los productos que tenemos en el Departamento de La Paz. Y en este estatuto se está determinando las atribuciones que tiene que tener el gobernador. Por ejemplo, tiene que rendir informes por lo menos 2 veces, no solamente a la Asamblea Departamental, sino a toda la sociedad civil organizada del tema de su ejecución presupuestaria. Tiene que también, está contemplado también que el gobernador tiene que solicitar a la Asamblea Departamental la aprobación de su POA, el tema administrativo, todo eso. O sea, las funciones y atribuciones la tenemos aquí. Lo propio lo tenemos de los asambleístas departamentales en cuanto a la composición de la Asamblea Departamental, la representación dentro de los pluris, unis y los pueblos indígenas originarios, ¿no? También está acá respaldando que si el gobernador y si el asambleísta no están cumpliendo su función como manda la Constitución, pueden ser revocados, ¿no? Eso también el pueblo paceño, nosotros podemos pedir el revocatorio si es que este gobernador no está cumpliendo las demandas del pueblo paceño o si este asambleísta también no está trabajando en función a la necesidad de su región o de su sector. Hagamos la invitación para que la población paceña participe de esta jornada histórica en el referéndum autonómico. Sí, a toda la población. Esta es una norma institucional básica, quiere decir que es una constitución política del Estado para el Departamento de La Paz, más o menos en ese rango, y obviamente nosotros tenemos que conocer cómo va a ser, cómo está proyectado nuestro futuro, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Yo invito a la población que demos esta lectura y empecemos a analizar cómo tenemos que avanzar en nuestro departamento, ¿no? Bueno, senadora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos contar con su participación en nuestras próximas ediciones. Claro que sí, muchas gracias. Espero también que me inviten en otra oportunidad. Claro que sí, senadora. Bien, amigos televidentes, de esa manera hemos conversado con la senadora representante por el Departamento de La Paz, Rocío Lima, que nos ha hablado a grandes rasgos sobre lo que es el estatuto del departamento. Amables televidentes, con ese detalle llegamos a la recta final de este espacio Encuentro Legislativo. Hasta la próxima. Deliberación ciudadana. Audiencias públicas. Análisis y debate en el trabajo de legislación, fiscalización y gestión. Encuentro legislativo. Un espacio de difusión de leyes para comprender las normas que rigen en el país. Para que juntos podamos construir una asamblea digna con identidad propia. Encuentro legislativo.